Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Empre Liderazgo Podcast, un espacio que une fe, liderazgo y propósito para todos aquellos que trabajan con excelencia en lo que Dios les ha confiado. En el episodio pasado tuvimos la dicha de platicar con los pastores Joseph Batts y William Ochoa de un tema bastante interesante. Hablamos de cómo Jesús manejó con propósito su tiempo personal y se vinculaba siempre a la voluntad del Padre. Así que por si alguna razón aún no han visto el episodio 3, les vamos a dejar el link en la descripción de este video para que lo puedan sintonizar. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito también, un tema que puede transformar la vida de muchos de nosotros como líderes y es acerca de la fe. Y más específico hablaremos de la diferencia entre creer en Dios a creerle a Dios. Dos mundos completamente diferentes. Y para ello tenemos a un invitado bastante especial que viene desde los Estados Unidos. Un gran amigo, un gran pastor, un gran empresario, un gran hombre de Dios, pero sobre todo también un gran mentor al cual admiro mucho. Su nombre es Darin Kassebaum. ¿Qué tal, Darin? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Es un gran honor para mí estar hoy con ustedes. Me encanta hablar de Dios y de cómo Él nos capacita para hacer lo imposible en los negocios. Estar aquí es una gran bendición. Para nosotros también es una gran bendición tenerte en el estudio y es importante hablar de estos temas porque creemos que muchas veces hay información equivocada acerca de qué es realmente la fe. Y queremos hablar y profundizar en estos principios del reino y la fe es uno de ellos. Así que nuestro tema de hoy es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, que son dos mundos distintos. Me gustaría empezar, Darin, desde la base misma de este tema. ¿Qué significa la fe para ti y por qué crees que es una de las herramientas más esenciales para un líder impulsado por el reino? Sabes, fui pastor durante 14 años y durante todos esos años también fui el CEO de una empresa. Fui CEO por unos 30 años. Y cuando preparaba sermones un viernes o sábado para predicar el domingo, siempre pensaba para mí mismo, ¿cómo se aplica esto el lunes? ¿Sí? Porque las cosas que se enseñan en la Biblia sí se aplican. Y Dios ama los negocios. Cuando Dios creó el mundo, las primeras personas que Él creó fueron emprendedores. Les dio el recurso en bruto de un jardín y les dijo, creen una civilización hermosa. Entonces la diferencia entre creer acerca de Dios y realmente creerle a Dios es la diferencia entre saber que Dios existe y obedecerlo. Y he descubierto en los negocios que esa es la ventaja estratégica que los cristianos tienen sobre el mundo, porque Dios vive en nosotros, Él nos habla, y creerle significa obedecerlo de verdad. Incluso los demonios en el infierno, dice la Biblia, creen en Dios y tiemblan ante ese pensamiento. Así que creer que Dios existe es diferente de realmente creerle o poner tu fe en Él. Y eso hace toda la diferencia en el mundo de los negocios. Eso es muy cierto. Acabas de mencionar algo que es muy importante, que incluso los demonios creen en Dios. Pero ahora cambiar a creerle a Dios y a su palabra desde la obediencia es algo sumamente importante. Me encanta la palabra que usas, obediencia, porque dentro de esa palabra está la palabra die, morir, ¿sabes? Obedience. Y es como morir a uno mismo para poder cumplir el propósito de Dios. Así que ahora voy a pasar a la segunda pregunta, que es, todos han escuchado la frase, sí, yo creo en Dios, ¿correcto? Muchas personas lo dicen, pero pocas se detienen a considerar si realmente le creen a Dios. ¿Cómo explicarías esta diferencia desde una perspectiva bíblica? Gran pregunta. A lo largo de la historia, como has dicho, las personas han creído en Dios, en que Dios existe, ¿verdad? Pero he descubierto nuevamente que en los negocios uno tiene la oportunidad de demostrar si realmente le cree a Dios. Te daré un ejemplo. Yo creo en Dios. Crecí en la iglesia. Me enseñaron las cosas de Dios.
Un día en mi empresa recibimos un pedido de etiquetas, como un rollo grande de etiquetas. Recibimos uno cada mes, así que las recibí y normalmente me llega una factura cada mes. Pero un mes no llegó ninguna factura. Y pensé, ¡yay, gracias Señor! Etiquetas gratis, ¿verdad? Y probablemente eran alrededor de $5,000 en etiquetas. Y nunca mandaron la factura. Y pensé, genial, básicamente me acabo de ahorrar $5,000. Y seguí con mi día. Pero el Señor empezó a inquietar mi corazón. Me hizo pensar, ¿cómo me sentiría yo si enviara $5,000 en producto a un cliente y por error olvidara facturarlo y entonces no recibiera el pago? Pensé, eso me afectaría muchísimo. Esperaría que el cliente me avisara. Sentí que Dios me habló, haz con otros como quieres que hagan contigo. Pensé, tengo que llamar a esa compañía. Así que los llamé y dije, hola, soy Darren. Recibí las etiquetas. Las recibo cada mes, pero este mes no recibí factura. Ellos revisaron y dijeron, no tenemos ningún registro de eso. Yo respondí, bueno, tengo aquí un rollo completo, así que estoy discutiendo por teléfono para convencerlos de que les debo dinero. Colgamos y pensé, genial, fui honesto y aún así no tengo que pagar porque no hay registro. Como 5 minutos después, la señora me llamó de regreso. Me dijo, encontramos la lista de empaque. Se nos olvidó generar la factura. Gracias por llamar. Vamos a generar la factura y enviársela. La enviaron y la pagué. Creo que ese es un ejemplo práctico de la diferencia entre creer acerca de Dios y realmente obedecerlo. Porque yo creí que Dios me estaba hablando en ese momento y que Él quería que yo hiciera algo. Y creo que la diferencia entre creer acerca de Dios, que es lo que hacen los demonios, y creerle a Dios es que en este último caso tú lo conoces de manera personal. Y por eso cuando Él te habla, respondes con gusto a lo que Él dice. Es obediencia. Todo vuelve a la obediencia. Los demonios creen en Dios, pero no lo obedecen. Hay muchas personas, muchos empresarios cristianos, ellos creen en Dios. Se sientan en la iglesia, lo escuchan. Un día un empresario cristiano me dijo, porque estaba haciendo cosas que no eran correctas, y yo le pregunté, ¿cómo puedes hacerlo así? Él me respondió, hey, negocios son negocios, todos hacen esto. Así es como funcionan los negocios. Pero no creo que Dios lo vea de esa manera. Él no dice, sí, sé cristiano allá, pero cuando se trata de negocios, sé despiadado. Es negocio. No lo creo. Sus principios aplican a todas las áreas de la vida, y si realmente le crees a Dios, vas a obedecer sus principios, incluso si te cuesta. Eso es hermoso, porque la obediencia te lleva a renunciar a una ventaja injusta y hacer lo que es correcto. Podrías haberte quedado con esas etiquetas y haber ganado más dinero, pero elegiste actuar con justicia. Y si hubiera sido al revés, tú también esperarías que la otra empresa hiciera lo correcto contigo. Lo que acabas de decir conecta profundamente con algo de lo que me gusta hablar y que promovemos constantemente en Empreliderazgo, la identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de cómo comportarnos como hijos de Dios. En tu ejemplo de las etiquetas, tú actuaste como un hijo de Dios, porque lo que ocurrió afectaba a la otra empresa, no a ti, y aún así decidiste hacer lo correcto. Antes de hacerte la siguiente pregunta, recuerdo una historia que me contaron sobre una persona que trabajaba en construcción. Hubo un gran error durante una obra, un error que iba a costar muchísimo dinero. Se convocó a una reunión con todos los socios porque nadie sabía quién había cometido la falla. Él sabía que había sido su responsabilidad y al principio quiso quedarse callado, pero de camino a la reunión sintió que Dios le decía, tienes que decir la verdad porque eres mi hijo y la verdad te hará libre. Llegó a la sala ese día, abrió la puerta y dijo, fue mi error, yo tomé la decisión equivocada y lo asumo. En ese momento, el dueño de la empresa pidió que todos salieran, quedándose solo él y un abogado. Entonces le dijo al abogado, no los vamos a demandar, ellos asumirán la pérdida y él va a cubrir lo sucedido con su trabajo. Pero a partir de hoy quiero que este hombre trabaje en todos nuestros proyectos porque confío en su honestidad. Esa empresa perdió dinero en ese contrato,
pero ganó la confianza de su cliente. Ese tipo de identidad es exactamente lo que mencionas, Darren. Debemos reflejar siempre que somos hijos de Dios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué la identidad de un hijo es esencial para pasar de creer en Dios a creerle a Dios? Entonces, yo tengo hijos y una hija, ¿verdad? Algunos de mis hijos ya son adultos y están en el mundo de los negocios. A mí me encanta cuando vienen y me hacen preguntas. Yo he estado en los negocios 30 años más que ellos, así que me encanta cuando vienen y buscan mi consejo. Eso es hermoso. Y confío en que el consejo que les doy es buen consejo, ¿cierto? Muchas veces en los negocios sentimos que toda la presión está sobre nosotros. Mi sabiduría, mi preparación, mi habilidad, mi esfuerzo, mi astucia. ¿Qué tan bueno soy para cerrar un trato o lo que sea, verdad? Y sentimos que toda la presión recae en nosotros. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, esa identidad de la que estás hablando, la filiación, eso es hermoso. Porque entonces podemos ir a nuestro Padre con todo. Y sinceramente, trabajo con muchas personas de negocios brillantes con una gran formación de grandes escuelas, ¿verdad? Pero me encanta trabajar con personas que entienden su identidad como hijos de Dios, porque aún con todo su conocimiento, constantemente están volviéndose a Dios en situaciones difíciles. La mayoría del mundo tiene una forma de hacer negocios. Tienen su manera. Aquí hay un ejemplo en particular, el apalancamiento. Creo que sabes lo que es el apalancamiento, ¿verdad? Yo lo entendí cuando era niño. Estaba sentado en un sub y baja. ¿Sabes lo que es un sub y baja? Yo era un niño muy flaco. Había una persona más pesada del otro lado. Pero me di cuenta de que si deslizaba mi trasero hasta el extremo del sub y baja, podía usar el apalancamiento para levantarlo. El problema con el apalancamiento es que si algo se sacude, y en esa situación ese chico se sacudió, y tú no estás preparado, puedes resbalarte y salir disparado. Yo me resbalé, el sub y baja subió, me golpeó en la boca, me abrió el mentón y me dejó tirado en el suelo. El apalancamiento es bueno, hasta que te apalancas demasiado y te golpean en la cara, ¿verdad? Pero el mundo dice apalanca, 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 apalanca. Dios, en cambio, dice que el que toma prestado es esclavo del que presta. Así que sí, podemos pedir dinero prestado, pero si te apalancas hasta el borde, te van a golpear en la cabeza. Entonces, ¿cómo se ve esto de forma práctica? Mi padre, cuando estábamos empezando un negocio en la compañía, todo iba muy bien. Estábamos recibiendo producto y él tuvo la oportunidad de pedir prestado $100,000. Fue al banco y dijo, necesito $100,000 porque quiero escalar esto rápidamente. Y él ya estaba bastante endeudado, pero el banco aceptó. Entonces volvió a casa pensando, ¿debería tomar este préstamo o no? Y estaba orando a su padre, porque entendía su identidad. Padre, debo hacer esto. Verás, con identidad tienes la confianza de ir a hablar con Dios esperando que Él te hable. Y como Él es tu padre, le vas a obedecer. Así que mi papá oraba, Dios, debo hacer esto, debo hacerlo. Y a la mañana siguiente estaba leyendo la Biblia y su lectura estaba en Proverbios 13, donde dice, el que recoge poco a poco hace crecer su hacienda. Y sintió que el Señor le habló diciendo que, en este caso, no tomara el préstamo para crecer muy rápido, sino que creciera lentamente. Así que obedeció a su padre y no tomó el préstamo, y nuestra empresa creció despacio. Conocer tu identidad te permite ir a Dios, descansar en Él y tomar decisiones guiadas por su voz, no solo por los números. Muchas veces en los negocios sentimos que si nosotros no hacemos que las cosas pasen, nada va a suceder. Pero cuando sabes quién es tu padre, puedes entregarle el control a él y decirle, Padre, si tú no abres esta puerta, no quiero entrar. Eso es identidad. Saber quién eres te da la confianza de creerle a Dios. Lo que acabas de decir acerca de la confianza realmente resuena bastante conmigo. Me encanta esa palabra porque Jesús mismo caminó con absoluta confianza, no porque la vida fuera fácil, sino porque Él conocía su verdadera identidad. Él sabía quién era en Dios, quién es quién y por siempre. Y cuando nosotros llevamos esa misma identidad, también podemos caminar por los lugares más oscuros sin temor, ¿verdad?
El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ese tipo de confianza solamente nace de saber quién camina a tu lado. Pero aquí es donde quisiera preguntarte algo, Darren, porque en esto es donde muchas personas, incluyéndome a mí, luchamos. Cuando las cosas van bien, cuando la vida está estable, cuando las bendiciones son visibles, creer en Dios es muy fácil. Nadie tiene un problema ahí. Decimos, todo está avanzando, lento, pero está avanzando. Dios es bueno. Pero, ¿qué pasa con las temporadas del valle? Esas temporadas de incertidumbre, los momentos inestables donde no entiendes completamente lo que Dios está haciendo, donde no sabes cómo se ve el siguiente paso. 3 cosas vienen a mi mente y vienen de ese momento cuando Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer al Padre y solo digo lo que oigo que Él habla. Así que 3 cosas vienen a mi mente. Número 1, tienes que saber lo que Dios ha dicho. Número 2, tienes que dejar margen. Número 3, tienes que confiar en Él. Déjame desglosarlo. Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Eso significa que tienes que saber lo que Dios está haciendo. Tienes que saber a qué te ha llamado Él. Cuando yo estaba en los negocios, sigo en los negocios, las cosas se pusieron difíciles muchas veces. Cuando estaba ayunando, se puso muy difícil. Pero lo que me mantuvo firme fue saber que Dios me había llamado a hacerlo. Eso es lo que te sostiene en los tiempos difíciles. Y volveré a eso en un minuto. Tienes que saber lo que Él te ha prometido. Por ejemplo, mi papá sabía que Dios le había hablado. No pidas prestado, construye poco a poco. Eso nos dio dirección. Así que aun cuando cosas venían en contra de nuestra empresa, teníamos confianza. Simplemente sigamos construyendo poco a poco. Eso fue lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Segunda cosa, tienes que dejar margen. Las personas que no dejan margen se meten en problemas muy seguido. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. La mayoría de emprendedores intentan hacer 1000 cosas. Se abruman, saltan de una oportunidad a otra. Hacen un poco de todo y mucho de nada, porque están tratando de abarcarlo todo. Pero Jesús dejó margen. Él pudo haber ido a este pueblo, al otro y al siguiente. Había miles de personas con necesidades. En ese tiempo, una de las principales causas de muerte eran los dolores de muela. Había fracturas, enfermedades de la piel, problemas de vista, problemas de oído. Todo tipo de condiciones. Cuando Jesús se bajó de la barca, debieron haber cientos de personas que necesitaban sanidad. Sin embargo, Él solo sanó a 2. La mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo. A nadie más. ¿Por qué? Porque ahí es donde veía al Padre obrando. Él pudo haber terminado exhausto corriendo detrás de cada necesidad, pero no lo hizo. Y en los negocios descubrí este principio. Tienes que dejar margen. No puedes saltar a cada oportunidad. Los emprendedores luchan con esto porque son visionarios. Ven oportunidades por todos lados. Oh, puedo hacer eso, puedo hacer esto, puedo construir aquello. Yo solía hacer eso cuando era más joven, y el problema es que me desgastaba, y desgastaba a mi equipo porque iba detrás de todo. La verdad es esta. Si no te enfocas en 1 o 2 cosas, nunca avanzarás fuerte ni de manera significativa. Así que lo que Jesús modeló fue, solo voy a hacer lo que veo que el Padre está haciendo. Es importante saber qué te ha dicho Dios a ti que hagas. Déjame hacerlo práctico. En nuestra empresa, el Señor abrió la puerta para que hiciéramos productos. Al principio no me parecía nada interesante. ¿Productos? Vamos. Así que intentamos hacer shampoo para bebés, para caballos, para carros, gel antibacterial e incluso rótulos de neón. Me tomó años darme cuenta hasta que finalmente dije, ya no vamos a hacer nada de eso. Solo vamos a hacer cosas que sean líquidas, que podamos manufacturar y que sean para perros y gatos. Eso es lo único que vamos a hacer. ¿Y sabes qué? Nuestra empresa creció porque nos enfocamos en eso. El principio bíblico es este. ¿A qué te ha llamado Dios? Haz eso que Él te llamó a hacer. Y si tienes 10 oportunidades frente a ti, entonces le preguntas, Señor, tengo todas estas oportunidades, ¿en cuáles debo enfocarme? Oras por eso, hablas con otros, pides que también oren, y cuando sientas que el Señor te resalta solo algunas, corres detrás de esas. Eso es margen.
Ahora el tercer punto. Cuando se pone difícil, simplemente tienes que confiar en el Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Yo sabía que el Señor nos había llamado a la industria de mascotas. Sabía que Él me había llamado a eso. Y hubo un tiempo en el que mi buen amigo y cuñado murió repentinamente. Él era una parte fundamental de nuestra empresa. Murió en un accidente de moto. Y otro amigo, también clave para nuestra compañía, murió. ¡Boom! ¡Boom! Los dos de golpe. Al mismo tiempo, uno de mis trabajadores más cercanos, uno de nuestros ejecutivos senior, estaba siendo muy difícil de tratar y yo quería renunciar. Simplemente quería salir. Era una temporada muy difícil. Pero yo sabía que el Señor me había llamado a estar ahí. Así que en esos momentos confías en Dios. Pones un pie delante del otro. Das un paso a la vez. Aprendí eso de la historia en la Biblia cuando Jesús estaba en la barca. Él dijo, muchachos, vamos al otro lado. Así que se suben al bote y mientras cruzan, Jesús se queda dormido. Las olas empiezan a golpear. Y estos hombres habían estado en ese lago miles de veces. Aún así estaban aterrados. Despiertan a Jesús diciendo, nos vamos a morir. Claramente creían que iban a morir. Estos pescadores fuertes estaban en pánico. Jesús se levanta, calma la tormenta y luego los mira y dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Creo que lo que realmente estaba diciendo era, entiendo por qué todos los demás pierden la cabeza, pero ustedes han estado conmigo, me conocen. ¿Acaso no acabamos de resucitar a los muertos juntos? ¿No sané a ese leproso? ¿No resucité a esa niña y sané a la mujer con flujo de sangre? ¿No me escucharon dar el sermón del monte y pensaron que era increíble? ¿Por qué están tan asustados? Ustedes deberían confiar en mí, porque les dije que íbamos al otro lado. Y sentí que el Señor me decía eso muchas veces. Otros podrán estar en pánico, pero ¿por qué tienes miedo tú? Yo te dije que lideraras esta empresa. Yo te dije que la bendeciría. Sí, estás pasando por un tiempo difícil ahora mismo. Las ventas están bajas. Esta persona murió, aquella persona murió. Este otro está actuando muy mal. Pero ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no me he mostrado fiel contigo? Así es como sigues adelante en tiempos difíciles. Dices, Señor, yo creo. Puede que estemos pasando por días oscuros ahora, pero sé que saldremos al otro lado, porque tú prometiste bendecirme. Así que te creo. Saber que Él es nuestro Padre, un buen Padre. Saber lo que Él me dijo que hiciera. Dejar margen. Es decir, enfocarme solo en lo que Él realmente me llamó a hacer. Y en los tiempos difíciles confiar en Él, porque ya se ha mostrado fiel. ¿Cómo confías? Recordando todas las veces que Él ha respondido. De hecho, yo hice una lista. 30 cosas. Tal vez más. Y en cada una de esas situaciones, yo no tenía idea de cómo iba a resolverse. Y Dios lo arregló para su bien, para mi bien y para su gloria. Él lo va a volver a hacer. Confía. Eso es lo que significa creerle a Dios. Creer que Él es tu Padre. A diferencia de simplemente creer en una entidad distante. Es caminar con Él, no solo saber que existe. Esto es hermoso, Darren. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Hay 3 cosas que se están resaltando en mi corazón ahora mismo. La primera es esta. Al leer el Nuevo Testamento, entendí que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, es decir, a los 12, no conocen realmente quién es mi Padre porque no conocen las Escrituras. Vayan y léanlas. Es decir, entiendan lo que Él ha estado prometiendo todos estos años. Todo lo que Él dijo se va a cumplir en mí. Así que cuando conoces las Escrituras, conoces quién es Dios y quién eres tú en Él. Eso es lo primero que se destaca en mi corazón. La segunda es esta. No hay ninguna sola palabra que salga de la boca de Dios sin cumplir su propósito. Eso es completamente cierto. Nada de lo que Él habla se dejará de cumplir. Entonces, ¿por qué tendríamos miedo? Como acabas de decir, ¿por qué los discípulos tuvieron miedo de cruzar ese lago si Jesús ya había dicho, vamos a ir al otro lado? Si Él lo dijo, entonces necesitamos confiar en lo que Él dice. Y la tercera está conectado a la obediencia más bien y al enfoque, que es exactamente lo que acabas de compartirme. Realmente necesitamos enfocarnos en cosas específicas. Cuando intentamos hacer demasiadas cosas, nos distraemos. Y cuando nos distraemos, nuestra fe se sacude. Empezamos a pensar, esto no está funcionando, aquello no está funcionando. Pero si permanecemos enfocados,
las cosas comienzan a alinearse correctamente. Sin embargo, lo que más se resalta en mi corazón es esto. Cuando nos enfocamos, también tenemos que aceptar la dirección de Dios, aunque sea diferente a lo que nosotros queríamos. Si Dios dice, ve a la izquierda, Marcel, pero yo quería ir a la derecha, tal vez porque me gusta más ese camino, de todas maneras debo obedecer. Si Él dice, ve al otro lado, entonces es eso lo que debo de hacer. Aceptar lo que Él dice y simplemente ser obediente. Si eso es lo que tú quieres, Señor, pues entonces eso haré. Me encanta. Ahora quiero pasar a la siguiente pregunta porque se nos está acabando el tiempo y sé que podríamos hablar aquí todo el día. Muchos de nosotros crecimos con ideas religiosas acerca de Dios. Eso es un hecho. Así que aquí va mi pregunta más puntual. ¿Qué necesita desaprender un líder para realmente creerle a Dios desde la fe y no desde la religión? Esa es una gran pregunta. Varias cosas vienen a mi mente. Una de ellas es esta. Creo que muchos de nosotros crecimos escuchando la Biblia predicada, pero nunca pensamos que realmente aplicaba a los negocios. Pensábamos, eso está bien para el domingo, pero no tiene nada que ver con el mundo empresarial. Una vez escuché una enseñanza titulada Cristo el Emprendedor, sobre Jesús alimentando a los 5,000 y todas las características emprendedoras que Cristo demostró en esa historia. Fue hermoso y cambió mi manera de pensar. Dije, wow. Así que creo que una de las cosas que tenemos que desaprender es la idea de que la Biblia es solo un libro de religión o de moral y que no tiene nada que ver con los negocios. No, sí tiene. La segunda cosa que debemos desaprender es la creencia de que Dios es duro, distante, frío e impersonal, alguien a quien solo clamamos cuando estamos en problemas, pero que no es realmente un amigo. Tenemos que desaprender eso, porque si somos cristianos, Él es nuestro Padre. Amén. Él está allí mismo con nosotros en los negocios. Nos ama, quiere que caminemos con Él. Él desea relacionarse con nosotros, desea hablarnos. La tercera cosa tiene que ver nuevamente con la Escritura. Muchos de nosotros pensamos, tengo que leer la Biblia hoy para marcar una actividad religiosa. Pero en realidad, leer la Biblia es la manera en que Dios nos habla. Déjame darte un ejemplo. Una vez, nuestra empresa estaba pasando por un bajón, sin nuevas ventas, todo estancado. Uno de mis roles es ser creativo y generar nuevas ideas, pero nada de lo que intentaba funcionaba. Yo trato de leer la Biblia y orar cada mañana. Así que esa mañana ya estaba en el trabajo. Estaba en mi oficina, sentado en mi escritorio. Probablemente eran las 10 a.m. y oré. Señor, ¿qué hago? Nada de lo que hemos intentado ha funcionado. Dios, danos una idea, algo nuevo para avanzar. Abrí la Biblia y justo ese día estaba leyendo la historia donde Jesús alimenta a los 5,000. Los discípulos le dijeron, despídelos, tienen hambre. Y Jesús respondió, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? No tenemos el dinero. Entonces Jesús dijo, ¿qué tienen? Vayan y miren. Y en el momento en que leí eso, esas palabras saltaron de la página hacia mí. Sentí que Dios me estaba diciendo lo mismo. Yo estaba preguntando, Dios, ¿qué hacemos? Y sentí que Dios respondía, ¿qué tienes? ¿Qué hay en tu mano? Miré sobre mi escritorio y detrás de mí había una botella de acondicionador en la que había trabajado unos 6 meses antes. No había funcionado en ese momento. Pero pensé, esto es lo que tengo en la mano. Puse un poco en mi mano y sentí al Señor decir, usa lo que tienes en tu mano. Ese pensamiento vino tan claro. La idea detrás del producto era esta. Si un perro tiene el pelo muy enredado y lleno de nudos, aplicas esto y debería ayudar a aflojarlo. Simplemente no había funcionado antes. Pero como sentí que el Señor me habló, dije, voy a correr con esto. Me voy a quedar con esta idea. Así que regresé al laboratorio, comencé a trabajar nuevamente en la fórmula, ajustándola. Y para resumir la historia, después de aproximadamente un mes probando cosas nuevas, creamos un producto realmente bueno. Ahora, si un perro tiene el pelo enmarañado, aplicas este spray y los nudos comienzan a soltarse y puedes peinarlos sin problema. Y hoy vendemos millones de dólares de ese producto. Eso nació de una relación con Dios. Yo crecí en una iglesia donde Dios era presentado como un Dios de mandatos. No mientas, no robes, no hagas esto. Y si lo haces, reza estas oraciones. Tuve que desaprender eso y entender, Él es mi Padre, Él me habla, y su palabra no es solo un libro de moral, está viva.
Por eso la abro para tener comunión con Él, incluso con problemas de negocio. Señor, ¿qué debo crear? O mi papá la abría y decía, Señor, debemos tomar un préstamo. Podría darte docenas de ejemplos. Tuve que desaprender la idea de que la Biblia es solo un libro religioso. Es Cristo en forma escrita. Él me habla, me anima, me dice cómo tratar a mis empleados, cómo manejar el dinero, en qué productos enfocarme. No ocurre todos los días, estoy siendo práctico, pero aprendí la relación llena de vida que existe al caminar con Dios en los negocios. Y cuando haces eso, los negocios se vuelven una aventura. Llegas a los 58 años y puedes mirar atrás y ver todos los milagros que Dios hizo. La gente pregunta, Darin, ¿cómo lo haces? No lo sé. Ama a Dios, lee su palabra, obedécelo, háblale. Él te dará ideas divinas, diseños divinos, estrategias y favor a lo largo de toda una vida y se convierte en la manera más emocionante de hacer negocios porque le creemos a Dios. Wow, me encanta. La verdad que me encanta, Darin. Gracias por compartir todo esto, incluso de tu vida privada y de tus negocios. Enriquece verdaderamente nuestros corazones. Y tienes toda la razón. Jesús lo dijo al final. Básicamente les dijo, ¿no lo entienden? Ya no los llamo siervos ni esclavos, ahora son amigos. Eso cambia por completo la perspectiva. Como acabas de decir, Dios no está sentado en un trono señalándote con juicio, sino como un padre diciendo, hijo, dame tu mano, caminemos juntos, tengo cosas que enseñarte. Ahí es donde realmente aprendemos. Cada vez que pienso en eso, se me viene una escena a la mente, ¿sabes? Una escena de un padre tomando la mano de su hijo, caminando juntos durante un atardecer en la playa. Recientemente estuve leyendo la Biblia y algo tocó mi corazón. Dice, pedid y se os dará, ¿cierto? Pero también dice que debemos permanecer en su palabra y ser obedientes para que Él vaya delante de nosotros y abra el camino. Esa verdad es poderosa. Estamos casi sin tiempo, Darin, pero te tengo una última pregunta. Si pudieras resumir todo lo que hablamos hoy en una sola semilla de 1 minuto, ¿qué le dirías a todos los que están viendo este episodio? Estamos hablando a emprendedores y a personas de negocios. Dios le dio los negocios a la humanidad. Él te dio a ti un negocio porque es el vehículo, el instrumento a través del cual las personas pueden ser ayudadas. Este libro se titula El emprendedurismo, la clave para resolver la pobreza mundial. Y realmente lo es. Dios es un emprendedor. Él te hizo un líder emprendedor para poder trabajar a través de ti, para que su creatividad fluya por medio de ti, permitiéndote construir una empresa y una cultura donde las personas sean honradas. La gente que trabaja contigo debería amar trabajar ahí. Tú los honras, ellos te honran. Honras a tus clientes y ellos te dan notas de agradecimiento llamadas billetes. Son bendecidos y valorados. Se trata de caminar con Él de la mano a través del mundo empresarial. Si conoces a Dios, si realmente le crees y caminas con Él, eso es lo que Él tiene para ti. ¿Habrá tiempos difíciles? Sí, pero caminando con Él sabes que está a tu lado y Él quiere hacer una gran obra. Creo que hay miles de empresarios que conocen a Dios, pero lo han separado colocando a Dios allá y diciendo, bueno, eso es para el domingo. La Biblia es para saber cómo vivir éticamente, pero los negocios, eso tengo que hacerlo con mis propias fuerzas. Y Dios dice, no, no puedes hacerlo solo. Él quiere caminar contigo, tener relación contigo y recorrer tu negocio contigo. Al final, tu empresa se convierte en algo que lo glorifica a Él y honra a las personas que trabajan contigo. Las personas que trabajan para ti llegan a ser bendecidas y prósperas, igual que tú. Y ese es todo el punto, como un hermoso arreglo floral que lleva un aroma de gloria. Ese es su deseo. Eso es lo que Él quiere que creas. Wow, Darin, qué episodio. Creo que muchos líderes que escucharon hoy, y me incluyo, vamos a experimentar una transformación profunda con lo que compartiste. Porque pasar de creer en Dios a creerle a Dios lo cambia absolutamente todo. Cambia cómo lideras, cómo construyes, cómo obedeces, cómo tomas riesgos y decisiones y cómo caminas en tu propósito en Cristo.
Así que Darren, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Es una gran bendición tenerte en el canal y espero tenerte pronto de nuevo para hablar de otros temas. Gracias, Darren. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de este hermoso episodio en el cual hemos podido hablar de un tema bastante importante que es la fe. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, a mí y a Darren, en esta plática que pudimos tener acerca de la diferencia esencial entre creer en Dios y creerle a Dios. Como dije a un inicio, son dos mundos diferentes y en el momento que cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a creerle a Dios, las puertas se comienzan a abrir. Nosotros estamos bastante abiertos a poder responder cualquier duda que puedan tener, sobre todo si se trata de quién es Jesús y lo que ha Él hecho en nuestras vidas. Así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y que sintonicen nuestros canales en YouTube, en Spotify, pero también en TikTok. Así que amigos, nos vemos en la próxima ocasión y no olviden, Empreliderazgo es un espacio que une fe, propósito y liderazgo para todos aquellos que trabajan con excelencia en lo que Dios les ha confiado. Hasta la próxima.